Voy contigo, doctor Luis Estrada. ¿Cómo estás? Es lunes, analista político, director de SPIN. Doctor, buenas tardes. ¿Qué tal, querido Joaquín? Muy buenas tardes. La segunda semana de distancia social y bueno, pues parece que apenas esto va a empezar, pero fíjate que hoy la conferencia de prensa de esta mañana resume muy bien, me parece, lo que ha sucedido en los días recientes con el presidente López Obrador y las conferencias de prensa en general. A diferencia de la conferencia del lunes pasado, en la que el presidente atacó directamente el tema del coronavirus, independientemente del elenco que ya sabemos que existe en las conferencias de los lunes, que son el precio de las gasolinas, el video de avance de Santa Lucía, el aeropuerto, el video de avance de la refinería de Dos Bocas. Hoy el presidente no tocó en ninguno de los temas de arranque de la conferencia el asunto del coronavirus, cuando sabemos que estamos ya, pues, en principio esperando el anuncio oficial de que ya estaríamos en la fase 2 como la ha definido el gobierno, aunque en realidad en varios lugares del país, incluyendo por supuesto la Ciudad de México, hasta las autoridades han ya implementado las acciones o anunciado las acciones que tuvieran que ver con la fase 2, pero el presidente lo vimos en la gira el fin de semana y por supuesto hoy pues parece que no quiere hacerlo de tal forma. Aquí, perdón Luis, aquí el viernes el doctor López-Gatell dijo que aunque no se hubieran dado los elementos de la fase 2, la fase 2 ya había iniciado. Exacto, y fíjate, el día de ayer la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, mencionó que estaban prohibidos a partir de hoy eventos públicos o privados de más de 50 personas. Sí. La conferencia de prensa, como mencionabas hace un momento previo al corte, tuvo 114 personas en un conteo aproximado, por lo menos más de 110, que es el doble del límite de lo que había mencionado la doctora Sheinbaum para la Ciudad de México. El Palacio Nacional pues está en la Ciudad de México y es un evento en el cual ya habíamos platicado, el presidente está ahí junto a integrantes del gabinete, están los reporteros, los camarógrafos, el apoyo de la oficina del presidente, y en todo momento se están pasando el micrófono sin ningún tipo de forma de limpiarlo. El presidente está tocando permanentemente la palestra que otros utilizan para hacer sus exposiciones, es decir, el atril también, como le llaman, donde está el escudo, el micrófono, en fin. Y el presidente, por ejemplo, le contamos hoy, se tocó entre pelo, orejas, cara, 19 veces después de tocar esta palestra, y otros también tocaron esta palestra. Entonces, cuando el presidente, me parece que no solo no está anunciando el inicio oficial de la fase 2, que repite durante el fin de semana que él va a ser la única fuente oficial para tomar en cuenta este inicio de la fase 2, es decir, hay que esperar a que él lo anuncie, no la conferencia de las 7 de la noche del subsecretario López-Gatell o de las autoridades sanitarias que estén ahí, sino esperar al presidente. Y tercero, cuando desafía evidentemente estas recomendaciones o estas sugerencias, incluso de funcionarios de autoridades que pertenecen a su mismo partido, pues entonces el presidente parecería que está retando a no solo la enfermedad, sino a la propia autoridad. Creo que ahí hay algo que el presidente no quiere. Entiendo que pues va a tener un impacto en la economía, pero el impacto ya lo está teniendo. El dólar está a más de 25, los pronósticos de crecimiento negativo para este año de 4 puntos porcentuales. Entre más rápido salgamos, y eso creo que nadie se lo ha podido mencionar al presidente, o si se lo han mencionado, pues el presidente no lo quiere asimilar, que es, si entre más rápido entremos, más rápido vamos a salir de este tema, y apenas, si acaso empezaríamos a entrar cuando pues ya estamos viendo las tendencias entre los casos que se reportan y los casos que empiezan también a contar como fallecimientos, pues a otras tendencias incluso superiores a países que ya también vemos que están en medio de una tragedia en términos de capacidades de los hospitales y otras. Hoy, Joaquín, se cumplen 479 días de gobierno, fue la conferencia 329 de lunes a viernes, y hoy le preguntaron al presidente cómo se sentía de salud y cómo estaba. El presidente dijo que estaba al 100%,
Solamente le preguntaron también si su gabinete se iba a hacer las pruebas, porque Rocío Nale, la secretaria de Energía, tuiteó el fin de semana que había salido negativo en una prueba de COVID-19. Él dijo que si solamente presentan fiebre, entonces sí se tendrían que ir a aislar, y como ninguno de los integrantes del gabinete, dijo el presidente, lo había presentado, pues entonces no había por qué hacer pruebas. Nuevamente, contrario a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que dice que lo que hay que hacer son pruebas para tener una magnitud real del problema. Creo que esto también va a ser algo que las conferencias no han ayudado a aclarar. Creo que han generado más confusión, y eso también, pues, por supuesto, genera más incertidumbre respecto a qué es lo que está realmente pasando. Y por último, Joaquín, déjame mencionarte algo que me parece, ya en términos de la comunicación y en términos del diseño del mensaje del presidente. Hemos platicado aquí que solamente el 7% de los temas que se tocan al arranque de las conferencias son nota principal, primera plana, al día siguiente de la conferencia, en los 7 periódicos más importantes. El día de hoy el presidente presentó varios temas que no tuvieron nada que ver con el coronavirus, y entonces se demuestra algo que me parece que es pues ineficiente en el mejor de los casos. Por una parte, el presidente quiere o insiste en modificar la agenda, es decir, cuando todo el mundo estamos hablando del coronavirus, porque ese es el problema y porque ese es lo que se debiera de discutir en la conferencia de prensa, el presidente habla de seguridad, habla de la Guardia Nacional, habla de la consulta de ayer, habla del precio de la gasolina, en fin, de diferentes temas, pero no del coronavirus. Entonces, si el presidente intenta cambiar la narrativa, pues es complicado, porque es tratar de ir en contra de la opinión pública. No, yo creo que el mensaje es que la vida sigue, ¿no? Que pero sí, la atención y la prioridad es la pandemia del coronavirus. Claro. También no es el tema económico, pero no deja de serlo la inseguridad, la violencia, el tema de la consulta ya en Mexicali de la cervecera. Son temas que ahí están también, no en el pico del coronavirus incluso el tema de la crisis económica está abajo de la pandemia, sino los otros temas, pues la vida en realidad sigue, pero en fin, yo creo que nadie puede cambiar la conversación, ¿eh? Exacto, y justo ese es el segundo punto, Joaquín. Como bien dices, esos temas también son importantes. Es más, yo te diría, lo que hoy presentó el secretario Durazo respecto de acuerdo con las cifras que mostró, parecería que está disminuyendo la tasa de homicidios. Eso es una buena noticia. ¿Por qué quemar esa buena noticia en medio del asunto del coronavirus? Porque yo no te diría que pase desapercibido, pero sí no tiene la importancia que la opinión pública está esperando, porque es algo que no se discute, porque lo más importante ahorita es el coronavirus. Se pierde entre tanto ruido de lo que el presidente ha generado, por una parte con tantas afirmaciones que hemos contado, que pues dan polémica pero no se pueden probar, y en fin, y por otra parte cuando va en contra de lo que la opinión pública está diciendo. Entonces, por eso creo que en ambos sentidos es ineficiente presentar esta información, porque aparte, y ese es el segundo punto, Joaquín, y el último que te menciono es, en nuestro seguimiento de las vistas de las conferencias en Facebook, entre los seguidores del presidente, la última semana tuvo un crecimiento notable en el número de vistas. Es decir, yo te diría casi prácticamente al nivel récord de la primera conferencia de prensa, que ha sido la más vista de todas. ¿Cómo entonces el presidente, ante tanta audiencia y ante tanto expectativa que se ha generado respecto a este tema, por qué no aprovechar y mandar un mensaje claro y por supuesto que genere la tranquilidad, al menos, de que el gobierno está haciendo su trabajo, que sabe claramente qué se está haciendo, que sabe qué le falta hacer y qué va a seguir o cuáles son los pasos a seguir cuando trata, pues, finalmente de redireccionar a la opinión pública, que pues sabemos que es muy complicado. El punto es que el nivel de vistas del presidente el 13 de marzo estaba en 428,000 y el del 13 de marzo, y el 20 de marzo está en 1,300, lo triplicó. Sí, es más,
desde la semana, sí, 16, 17, 18, 19 y 20, la semana anterior, estuvo en el millón. Así es. Imagínate cómo desaprovechar esa oportunidad para entonces tratar de cambiar la conversación. No creo que lo logre, veremos, pero pues la gente sigue esperando que el presidente muestre, me parece, la responsabilidad de lo que está sucediendo claramente a través de su liderazgo y de su ejemplo. Bien, gracias, Luis. Al contrario, querido Joaquín, aquí estaremos toda esta información, como siempre, si googlean SPIN y Conferencia Presidente, y también, por supuesto, en lopezdoriga.com. Gracias, querido Luis, te mando un abrazo. Igualmente, muy buenas tardes, semanas. El doctor Luis Estrada, analista político, director de SPIN.